Señoras y señores, muy buenos días. Antes de más, me gustaría agradecer la amable invitación de la organización para hablar de dos temas que son muy gratificantes para mí. La seguridad contra incendios y centros urbanos antiguos. Quiero también disculparme porque mi castellano es muy sencillo, pero que les pido un poco de paciencia. Hace 25 años, el 25 de agosto de 1988, estaba de vacaciones como la mayor parte de las personas y en mi caso en plenas fiestas del pueblo de mi madre, que es aquí en España, cuando nos llamaron a decir que Lisboa estaba en llamas. En realidad, se trataba de uno de los mayores incendios en un centro urbano antiguo de los últimos años, el incendio del Chiado. Para hablar de este tema, he dividido esta presentación en tres partes. Voy a hablar un poco del Chiado, de cómo se organizaba, después del incendio propiamente dicho y la recuperación y la actualidad. Así, la urbanización de la zona se realizó en el siglo XV sobre la base de la pared construida por el rey Fernando, cuya puerta de Santa Catarina se quedó donde ahora es el Largo del Chiado, como se puede allí ver marcado. El día 1 de noviembre de 1755, Lisboa fue sacudida por un violento terremoto que provocó un incendio de enormes proporciones y que devastaron la ciudad, donde murieron 10.000 personas, 2.000 casas fueron destruidas y más de 12.000 se quedaron con daños graves. Después de este importantísimo desastre se acometió un plan de reconstrucción urbana y arquitectónica que transformaría el centro de la ciudad. El plan es aprobado por el marqués de Pombal, que había estado en contacto con el iluminismo europeo, porque la Baixa de Lisboa se convirtió en un ejemplo significativo de una ciudad del iluminismo. En el plan presentado, el diseño de las vías y la organización de las plazas, calles y bloques estaban orientados para la libertad del aire y la luz. Las soluciones propuestas tuvieron en cuenta aspectos tales como la salud, la seguridad contra el riesgo de propagación del fuego y la seguridad frente al riesgo de terremotos. En el Chiado se aplicaron las normas propuestas para la zona de la Baixa. La geometrización de los trazados de las calles y manzanas se mantuvo a pesar de ajustarse a la gran inclinación de la pendiente y a algunos bloques que pertenecían a los conventos. Algunas de las calles más pequeñas fueron reemplazadas por edificios en alineación con los bloques de ejes centrales que había antes del terremoto del Chiado. Sin embargo, las presiones de encargos privados de la nueva población de Chiado, la burguesía en ascenso, con un perfil económico y social diferente, presentará nuevos valores en el plan original, creándose un nuevo tipo de mansión que devuelve los valores barrocos. Además de crear una nueva dinámica en las zonas urbanas con la introducción de pequeños largos como el Teatro de San Carlos. Esta área del plan es la adecuación y la resistencia de los valores sociales de la élite lisboeta hacia la Baixa Pompalina. A lo largo de los años se implantaron hoteles, cafés, restaurantes y librerías que transformaron el Chiado en un barrio más popular, concurrido y elegante. Las dinámicas culturales del Chiado se intensifican con la construcción del Teatro San Carlos. Vinieron nuevos cafés, nuevas bibliotecas, clubes sociales, nuevos teatros, cines más tarde. Hasta los años 60 del siglo XX, el Chiado era el centro de la cultura y de elegantes tiendas de Lisboa. Después de esta fecha se iniciaría una pérdida de gran parte de sus habitantes y se dedicaría a la ocupación de oficinas y ventas al por menor. Siendo el Chiado un centro urbano antiguo, tiene las mismas características de todos los centros urbanos antiguos y que tienen características tales que limitan la implementación de la seguridad contra incendios. Por lo tanto, tenemos calles estrechas, difícil acceso a los vehículos, edificios en banda, falta de guardafuegos, que lo que me enteré no se dice en español, son las partes de las paredes de compartimentación entre los edificios que suben hasta 60 centímetros. Y como ya hemos hablado de esto.
falta de compartimentación contra incendios interior e instalaciones técnicas precariamente instaladas. La implementación de la seguridad pasiva contra incendios, tales como la división entre los pisos, la compartimentación, protección de las rutas de escape, lo que limita distancias a recoger, se ve obstaculizado por limitaciones de espacio y los materiales utilizados. Las instalaciones de gases combustibles y de electricidad son precarias, ya que la infraestructura de raíz no permite su correcta instalación. Por otra parte, como se señaló anteriormente, el Chiado se convirtió en un barrio con características culturales proeminentes, donde muchos han establecido comercios diversos que incluían la restauración, librerías, ropas, entre otros. El Chiado no era una zona residencial dedicada principalmente al comercio y servicios, por lo que un gran número de edificios contenían una alta carga térmica. Esta es una planta en comparación con lo que he presentado antes, lo que es actualmente el Chiado. Pero hablando más específicamente del Grandela, que fue donde el incendio se empezó, este fue un edificio diseñado por un arquitecto, el Georges Jouet, famoso constructor del Printemps en París, y tenía, como la gran mayoría de los edificios del Chiado, muros con mamposterías, pisos de madera sobre la base de estructuras metálicas con techos de yeso y muchas divisiones en madera. Esta es una imagen de una estructura metálica después del incendio. Después de su análisis, se concluyó que las temperaturas alcanzadas fueron superiores a 1000 grados centígrados. Las escaleras eran en su mayoría de madera y los techos con estructura de madera y metal. El edificio de Grandela ocupaba una superficie aproximada de 1000 metros cuadrados que se extendía desde la Rua do Carmo hasta la Rua Áurea, ahora Rua do Ouro. El área de construcción era aproximadamente de 6000 metros cuadrados. Francisco de Almeida Grandela adquirió un edificio en la Rua do Carmo, cuya posterior vinculaba con el edificio de la Rua Áurea. Se puede ver a la izquierda la fachada de la Rua Áurea y a la derecha la fachada de la Rua do Carmo. La construcción del nuevo edificio y nivelación de las calles exigían la excavación en 4 plantas bajo rasante. Las nuevas fachadas del edificio constaban de 11 pisos de la Rua Áurea y 6 pisos de la entrada de la Rua do Carmo, con una estructura de hierro fundido siguiendo el gusto del Art Nouveau. Los pisos estaban conectados por varias escaleras, no voy a describirlas, pero lo importante a fijar es que teníamos estas plantas todas conectadas con escaleras que no estaban enclastradas. Por lo tanto, el edificio del Grandela constituía un único compartimento de fuego de casi 6000 metros cuadrados, que son casi 4 veces más que ahora legalmente permitido. Al punto anterior se adiciona el hecho de que el edificio tenía un gran número de ventanas de vidrio, como podemos ver en la imagen de la fachada, con un elevado porcentaje de la superficie de la fachada para la Rua do Carmo. Por otro lado, el edificio de los almacenes del Chiado era similar de su estructura al del Grandela, con suelos, techos, paredes y escaleras como el Grandela, con escaleras sin ser enclastradas y que percorrían todos los pisos. Los almacenes se extendían desde la Rua do Carmo hasta la Rua Nova do Almada y Rua do Crucifixo. En planta, el edificio ocupaba una área aproximada de 3000 metros cuadrados, con 5 niveles, aunque algunos eran subterráneos. El área de construcción era cerca de 13000 metros cuadrados. No había compartimentación contra incendios, las escaleras y ascensores no estaban enclaustradas. El edificio en su conjunto también era un único compartimiento. Ambos comercios contenían varias secciones de venta y almacenamiento, distribuidos en diferentes plantas, que incluyendo ropas, carnicerías, calzados, perfumes, entre otros. El material expuesto y almacenado en conjunción con los elementos de construcción representaban una elevada carga térmica.
Las instalaciones de suministro de gases combustibles utilizaban cilindros de GLP, que explotaron durante el incendio, lo que aumentó el grado de peligrosidad para la actuación de los bomberos. Las tomas de agua cercanas al incendio, si bien que eran suficientes, no ofrecieron un caudal y presión de agua suficientes para las necesidades del combate al fuego. Esta dificultad se ha resuelto con la llegada de los tanques de automóviles de corporaciones de bomberos cercanos. Ambos almacenes, Chiado y Grandela, no tenían sistema de detección contra incendios, no tenían extinción automática, ni se organizaron con cualquier planificación de emergencia. Los edificios adyacentes sufrían de las mismas deficiencias de los almacenes: la falta de compartimentación contra incendios, ausencia de escaleras compartimentadas, ausencia de cualquier equipo de seguridad contra incendios. Un gran número de edificios tenían tramo de conexión entre ellos, algunos de ellos en las paredes cortafuego, y la mayoría estaba ocupada por establecimientos comerciales. Todos los edificios tenían las mismas características identificadas y se extendían desde la Rua do Carmo y Rua Nova do Almada hasta la Rua do Crucifixo. El área en planta era cerca de 10.000 metros cuadrados. Pues después del retrato del barrio de Chiado, estoy segura que la percepción de la descripción del incendio será más clara. Sin embargo, no voy a detenerme en la descripción de las actividades de los bomberos porque no es mi área. La alerta del incendio enviada al Regimiento de Zapadores de Lisboa a través del teléfono se registró a las 5:19 de la mañana, la madrugada otra vez. Inmediatamente después de la alerta y una vez que se registraban sucesivas llamadas relativas a un incendio en el mismo sitio, se ordenó a todos los medios disponibles su intervención en el incendio. 3 minutos después de la alerta, los vehículos de intervención llegaron a la escena y se enfrentaron a un fuego violento en Grandela, que se extendía desde la Rua do Carmo hasta la Rua da Asunción, a pocos metros de la fachada de los edificios de la Rua Áurea. Como se puede ver en la imagen, ya teníamos algunos edificios de la Rua do Carmo que también estaban ardiendo. Como no había compartimentación contra incendios entre los pisos, las llamas alcanzaron todos los pisos y la cubierta rápidamente, propagándose hasta el exterior por la fachada y por las ventanas, ya que prácticamente todos los cristales de la fachada del Grandela, como vimos, se rompieron, y por eso se pasó rápidamente para la Rua do Carmo. Varios elementos de las fachadas de los edificios que bordean la Rua do Carmo ya ardían, dada la proximidad de estas debido a la estrechez de las calles. Como se ve aquí, esta imagen es ya de la Rua do Carmo. En las áreas adyacentes las temperaturas eran muy altas, no siendo posible a los bomberos su acercamiento una vez más por las calles estrechas, pero más importante, por haber obstáculos que no permitían una aproximación franca a los inmuebles. Uno de los registros obtenidos de un bombero tras el incendio fue reportado en un periódico de la época. Aquí Abecassis era el alcalde de Lisboa en la época. Nero incendió Roma y Abecassis a Lisboa. Si las terrazas de la Rua do Carmo no habían sido puestas allí, el material rodante tendría margen de maniobra en ambos los lados y aislábamos el Grandela. Resulta que esto es imposible, como todo el mundo sabe. Ustedes en los periódicos lo denunciaron, pero es demasiado tarde. No hay nada que hacer. En los primeros momentos de la intervención, el incendio estaba fuera de control. Teniendo en cuenta las proporciones y la violencia del incendio, se solicitaron refuerzos de medios en los primeros momentos de la intervención. Alrededor de las 5:45 de la madrugada, los bomberos que realizaban la intervención en la Rua do Carmo observan que el incendio se extiende a los almacenes del Chiado. La intervención en este edificio tuvo lugar inmediatamente desde el interior, a través de la entrada por una ventana que los bomberos rompieron. Pero de repente el incendio afecta a varias plantas, nuevamente por la falta de compartimentación, habiendo un gran número de material incandescente que cae en el suelo y estando el tejado ya afectado también. A medida que el flashover era inminente, se ordenó la retirada de los bomberos. El fuego se extendió del Grandela para los almacenes del Chiado a través de un atrio
entre los dos edificios con espacios abiertos entre distintos niveles, como se puede ver en esta figura. Por lo tanto, teníamos el Grandela y el Chiado, cada uno siendo compartimentos de fuego únicos, pero no bastaba eso como los dos estaban conectados y por varios niveles. También se solicitaron en ese momento los medios de apoyo a los bomberos voluntarios de Lisboa. Como ejemplo de la situación vivida en ese momento, se registró que una palmera situada después de la calzada nova de San Francisco, a pesar de la distancia del incendio, comenzó a arder, lo que indica la violencia del incendio que transportaba material incandescente a tan gran distancia. Pero aquí también, y yo no he tenido registros, pero las condiciones atmosféricas también han tenido gran importancia, porque los vientos estaban bastante fuertes y la humedad muy baja. Sobre las 7:20 de la mañana, la radiación y la proyección del material incandescente provocaron que el incendio se extienda a los edificios al oeste de la Rua Nova do Almada y comience su avance por la calzada nova de San Francisco. A partir de las 7:30 de la mañana, la situación se estabilizó en el norte, se aseguró su control. Al este, Rua Oria, el incendio, a pesar de seguir ardiendo intensamente, estaba confinado. Las frentes oestes y sur seguían preocupando. Dada la falta de compartimentación contra incendios de los almacenes del Chiado, el fuego solo pudo ser contenido a lo largo de las paredes hastiales de los edificios adyacentes que ofrecían alguna compartimentación. Los refuerzos se acercaban en cada vez mayor número y se fueron localizando básicamente en la Rua Ivens, Calçada do Sacramento y en el Largo do Carmo. La lucha contra el fuego continuaba sobre las cubiertas de los edificios en la Rua do Carmo y la Rua Nova do Almada con éxito. Esta imagen es desde la Rua Áurea sobre la esquina con la Rua Nova do Almada. Y se ve ahí la identificación del Grandela que estaba ardiendo intensamente. Las operaciones de combate continuaron en varias frentes, pero a las 11 de la mañana el fuego no pasaba de las zonas afectadas. El fuego estaba confinado y controlado. Hay algunos números que podemos relacionar con el incendio del Chiado. Por ejemplo, estuvieron 1.680 bomberos envolvidos en este combate. Por lo tanto, con otras entidades estaban 2.315 personas oficiales envolvidas, pero la población también prestó una gran ayuda con la distribución de mantenimientos, agua, leche, comida para los bomberos. Varios vehículos también intervinieron, siendo un total de 300. Hubo 60 bomberos heridos, 3 policías y 10 residentes. Se registraron 2 muertos, en que uno fue un bombero. Sin hogar fueron entre 200 a 300 personas y más de 2.000 personas sin empleo. La área afectada fue de 10.000 metros cuadrados, siendo que 18 edificios ardieron. En 8 horas, todo el Chiado se ha quemado. El Grandela, los almacenes del Chiado, entre otros, se destaca la Casa Batalla de 1635, el establecimiento más antiguo del país, y la Valentim Carvalho, el sello discográfico portugués más antiguo, cuyos archivos históricos fueron destruidos en el fuego. Estas imágenes son las imágenes que pasaron más en la prensa y que muestran la intensidad del fuego y la área que afectó. Y aquí vimos sobre una planta actual la área afectada por el incendio. Fue de 10.000 metros cuadrados y afectó 18 edificios, como hemos visto. Como conclusión, las principales causas del desastre fueron la ausencia de cualquier tipo de vigilancia nocturna que permitiera un alarme y alerta eficaz, la falta de detección y extinción de incendios y la falta de cualquier tipo de planes de emergencia. El Grandela y el Chiado constituían un solo compartimento de incendio.
Los elementos estructurales eran de materiales combustibles, la carga térmica excesiva en los compartimentos y con cilindros de GPL, vías de acceso estrechas y con obstáculos. Actualmente, después del incendio, los bomberos todavía permanecieron en el lugar unos 2 meses para la remoción de los escombros. El edificio de los almacenes del Chiado quedó en ruina y tuvo que ser parcialmente demolido para la consolidación. Permaneció con las bóvedas y paredes de ladrillo que habían pertenecido al convento del Espíritu Santo, y las fachadas se mantuvieron por su totalidad. Ahora el edificio cuenta con una superficie total de 21.000 metros cuadrados en 9 plantas. En su reconstrucción se intentó mantener en todo lo posible el diseño estructural del edificio anterior. La recuperación del barrio de Chiado tomó más de 10 años y fue objeto de un plan detallado dirigido por el arquitecto Álvaro Siza Vieira, que ha conservado muchas de las fachadas originales. Actualmente el Chiado es una de las zonas más turísticas de Lisboa, con una amplia gama de comercio, sino también con zonas rehabilitadas y con locales residenciales. Una de las lecciones del incendio del Chiado fue la necesidad de una legislación sobre la materia. En esta secuencia surgieron diplomas que regulaban la cuestión de la seguridad contra incendios dirigido a los diferentes tipos de usos en que los cascos urbanos antiguos fueron incluidos. Esta ley introducía varias cuestiones específicas en este ámbito, que se entendieron esenciales para proteger la infraestructura de los cascos antiguos, siendo las instalaciones técnicas, la limitación de la propagación desde el exterior, la limitación de la propagación dentro de los edificios a través de los elementos verticales, condiciones de las vías de evacuación, accesibilidad y disponibilidad de los hidrantes exteriores, formación y sensibilización de la población, organización de los cuerpos de bomberos con los planes preliminares de intervención. Pero por otro lado, en 2009 entró en vigor un reglamento técnico de seguridad contra incendios en los edificios que reúne todos los tipos de edificios, diferenciándolos por su utilización y respectivas categorías de riesgo. Sin embargo, no introdujo los detalles de los cascos urbanos antiguos, lo que trae grandes dificultades para la rehabilitación de estas zonas, en particular lo que respecta a la accesibilidad, materiales de construcción y otros que se señaló anteriormente. Así conocemos las dificultades en los cascos urbanos antiguos e incluso existe legislación específica sobre la seguridad contra incendios en Portugal. Sin embargo, hay áreas que aún necesitan mejorar, tanto la parte de los procedimientos administrativos como de la aplicación de los conocimientos técnicos para garantizar la seguridad contra incendios de los edificios que hacen parte de nuestra cultura, nuestra historia y nuestra memoria. Gracias por vuestra atención.